tener mucho cuidado, porque como mencionamos en el ejemplo de la Unión Europea, hay objetos personales que no están permitidos. Sobre todo este tema de cualquier animal en peligro de extinción, hay ciertas mascotas que pueden contaminar el medio ambiente, semillas, comida. Ha habido muchas plagas que se dispersan de una ciudad o de un país a otro país. Entonces, por eso el tema de las comidas es tan delicado, porque una semilla puede esparcir una enfermedad como la roya del café o la propia broca del café, pueden venir en alguna plantita o en algún tipo de comida. Armas y juguetes, esto es evidente, hay juguetes que son muy peligrosos y que algunos países los consideran más peligrosos que otros. Además de los químicos, ahora se ha puesto muy de moda el hecho de prohibir algunos bronceadores, protectores solares y otro tipo de cremas, porque pues parece que pueden ayudar a hacer sustancias o cócteles mortales para algún tipo de viajeros, y eso pues los aeropuertos lo han prohibido constantemente, y en función de eso las aduanas de la misma medida. También hay que ver las cantidades pequeñas. Si usted se dio cuenta, la ley nos permite a veces importar 1 o 2 binoculares, telescopios, cámaras, pero no 8 cámaras. Es por ello que eventualmente un negocio donde uno hace importaciones personales no puede prosperar de esa medida, porque los volúmenes son demasiado pequeños. De lo contrario, bueno, pues uno incurre casi en contrabando, y el contrabando en algunos países está muy penado. También fíjese que una de las cosas que yo le quiero mencionar es que en la medida en que nosotros hemos visto a muchos importadores, la autoridad aduanera, es decir, la aduana, la propia autoridad del puerto, del aeropuerto, tienen mucho criterio, y el criterio es muy distinto. Puede ser que para una autoridad de Estados Unidos sea peligrosísimo un bronceador, y para la autoridad uruguaya no lo sea así. Entonces a veces la ley dice una cosa y las autoridades tienen otro dicho. Por tanto, pues a veces la aduana se cierra, a veces se abre. En temporada vacacional puede ser que sea más problemática. Es decir, hay circunstancias cambiantes en las aduanas. Además, tenga mucho énfasis en que hay una diferencia entre la franquicia de pasajeros. Recuerde usted que hay una pequeña cuota, no solamente para equipaje que uno puede meter al país o introducir al país, sino que también existe una cuota para la franquicia de pasajeros que tiene que ver con nuestras compras, que era lo que mencionábamos hace un momento. Y hay otro concepto que es el despacho simplificado. El despacho simplificado en algunos países quiere decir que yo solamente pago el IVA, el impuesto al valor agregado, o algún impuesto en lo particular, y me permiten pagar esos impuestos en la ventanilla que está en el aeropuerto o que está en la frontera. Puede usted también ocupar ese concepto del despacho simplificado. En el caso de México aplica para $3,000, $4,000 de mercancías. Está limitado en algunos casos. Por ejemplo, $3,000 de cualquier mercancía genérica se paga el 16%, y $4,000 en el caso de otras mercancías, como tiene que ver con cómputo. Vayamos a otra clasificación de importadores, la cual es el pequeño importador. Y aquí ya no requiere que usted sea el pasajero, que usted se vaya de viaje, sino que puede estar en su ciudad haciendo las importaciones. Lo que se ha puesto muy de moda en internet son estas famosas importaciones postales, mismas que la autoridad también ha detenido un poco. Esto se hace a través de una empresa postal. Entonces los chinos, los vietnamitas, algunos japoneses, casi gente de todo el mundo, a través de una empresa postal, el correo postal, el servicio postal americano, el servicio postal canadiense, le envían uno por uno las cosas que usted importa. Esto puede ser una base para el negocio, pero nuevamente le repito, pues queda mucho a la discreción, no solamente de la aduana, sino que también queda su importación al amparo de otras autoridades como la postal, y ellos podrían, porque así tienen la facultad, de cobrarle los impuestos que ellos así decidan. Vamos a poner un ejemplo de esto. Suponga que usted manda a pedir de Corea unos audífonos. La primera vez no le cobran nada,
llegan los audífonos perfectos, usted se los vende a sus clientes, todo el mundo está contento. La segunda vez igual, usted importa audífonos, se los vende a sus clientes, todo perfecto. Pero después usted se envicia con esto porque le gusta la venta siempre es muy bonita, vamos a hablar de eso en el módulo 8 del curso. Y lo que usted dice es, pues ahora voy a importar 3 audífonos de una vez, yo sé que los puedo vender. Y entonces le llega un papel de la aduana, de la autoridad aduanera, diciéndole que tiene usted que pagar lo mismo que pagó, pero de impuestos. Y usted dice, ¿pero por qué si los impuestos no son así? Porque ellos tienen la facultad de determinar como quieran el valor de las mercancías. Eso se llama precios estimados. Y ese es un mecanismo que se puede usar cuando ellos quieran. Entonces tengan cuidado porque es muy bonita la importación postal en función de que, pues como es una cantidad pequeña, uno no tiene que pagar grandes cantidades de impuestos. Y cuando cobran los impuestos, los cobran muy fuertemente. Segundo ejemplo de esto, del pequeño importador, es como decíamos la franquicia de pasajeros, que ya la mencionamos anteriormente, pero que también cabe en esta categoría. También puede ser que usted traiga varias importaciones muy pequeñas, varias cajitas, y lo que mencionábamos, que comentábamos hace un momento, el despacho simplificado. La diferencia entre lo anterior, el equipaje de pasajeros, y es que en el equipaje de pasajeros normalmente no se paga ningún impuesto. Casi usted puede tener la seguridad completa que si usted lleva esas reglas a cabo no va a haber ningún problema. En el pequeño importador usted ya trae un poquito más de mercancía, y aquí yo diría que esta es una de las áreas grises de la ley donde el gobierno puede aprovechar distintas regulaciones que están a favor del gobierno, y ellos pueden verdaderamente cobrarle los impuestos que ellos quieren. Entonces tampoco podríamos decir que es la base de un negocio. Ahora, si usted revisa a su proveedor y el proveedor le puede mandar por vía postal pocas piezas de un producto, adelante, pero obviamente le va a salir más caro eso que importar un contenedor o que importar una caja más grande. Pero si usted es pequeño importador, no debería de tener mayor problema, o si es una pieza única que nada más se va a importar una vez, también. 2. Podría usted escoger una diferente mensajería o un diferente correo y que le dé diferentes resultados. El correo normalmente no tiene los grandes controles que puede tener una mensajería. No quiero mencionar marcas obviamente, pero las mensajerías con el gobierno tienen cierto control aduanal, porque sus permisos dependen del control que ellos lleven. Entonces una mensajería, como despacha las mercancías rápidamente, las importa rápidamente, tiende a cobrarle más impuestos que el correo normal. Entonces ahí hay que seleccionar correctamente qué mensajería o qué correo vamos a usar. En China sucede mucho la diferencia entre el China Post y el Hong Kong Post. El Hong Kong Post da un mucho mejor servicio que el China Post, y así puede pasar en distintos países. También le recomiendo que pregunte si el correo de su país permite la mercancía. El servicio postal de su país va a tener mercancías prohibidas. Si se llegan a enterar que usted introdujo al país una mercancía prohibida, puede haber delitos bastante severos. Ahora, también otra cosa es que hay el tema fiscal, el pago de impuestos. Cuando usted importa de esta forma, es muy difícil y casi ningún país acepta que usted deduzca de sus impuestos estas compras. Por lo tanto, va a terminar pagando impuestos de otra manera, porque si usted vendió unos audífonos, como mencionábamos hace un momento, percibe un ingreso, ese ingreso hay que declararlo, y después no tiene con qué deducirlo, pues va a pagar una tasa muy alta de impuestos. Por favor, revise esos 4 escenarios para que usted pueda tener una importación mucho mejor. Siguiente punto es ya cuando tenemos un importador más grande, estamos pensando ya en un pallet, que es una unidad a lo mejor que tiene unas 5 o 6 cajas ya más grande, más o menos de 1 metro por 1 metro. A lo mejor ya estamos pensando en un contenedor, ya estamos pensando en todos los trámites correspondientes. Cuando nosotros vamos a importar
en grandes cantidades, hay que revisar primeramente que tengamos algún tratado con los países, excepto China. Cuando usted importa de todos los demás países, le va a convenir buscar un país con tratado porque no va a pagar impuestos. La mayoría de las mercancías no pagan impuestos. Es lo que ha sucedido con Colombia y Estados Unidos. Hubo una desgravación arancelaria por el tratado que se hizo hace algún tiempo. Colombia firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos en el cual ya no se van a cobrar impuestos en todas las mercancías. Por lo tanto, un americano, un colombiano que están importando tienen muchos mayores beneficios. Un colombiano que importa desde México tiene el beneficio del tratado, un guatemalteco que importa desde México tiene el beneficio de un tratado, y así sucesivamente varios países que importan. Si se tiene tratado, usted va a pagar un impuesto muy bajo. Es evidente que hay algunas mercancías que podrían sí tener impuestos porque, bueno, ahí nos metemos a un tema de tipo comercial y de la Organización Mundial de Comercio, pero puede ser que haya países que tengan tratados donde 99.9% de las mercancías no tengan impuesto y que haya un pequeño porcentaje, muy pequeño, que sí tengan un impuesto general de importación o arancel, también conocido como arancel. Segundo tema que tiene que ver el gran importador. Usted requiere hacer una logística más complicada, que hay una carga, se tienen que cargar las mercancías, se tienen que asegurar las mercancías, se tienen que embalar de la manera correcta, la caja correcta, toda la parte logística que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el transporte, el embalaje, la compañía logística. Usted tiene que estar muy pendiente de esa empresa, cómo la selecciona y qué servicios le ofrecen. Además, en algunos de los países el agente aduanal es obligatorio, mientras que en otros países no lo es de esa manera, pero hay trámites que se tienen que hacer en todos los países de tipo aduanal, sea de cuenta del importador, usted, o a través de su agente aduanal, o podría ser una tercera empresa, que sería una empresa logística. Ahora le digo, si usted cuenta con las instalaciones, el personal, no está de más empezar a pensar en que usted puede importar por su propia cuenta. Tenga mucho cuidado si usted va a importar de esta forma con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto quiere decir que además de pagar aranceles o impuestos a la importación, se requieren otra serie de documentos. Un tigre va a requerir documentos de salud y de protección de la especie. Una máquina requiere de ciertas normas, del cumplimiento de ciertas normas, y así todos sus productos tienen que cumplir con una serie de regulaciones, las cuales usted tiene que saber desde un inicio. Eso lo vamos a comentar también más adelante en el curso. El tema de las normas de calidad igualmente es muy importante, porque las normas de calidad de su país tienen que ser cumplidas al importar. Uno de estos casos es cuando usted importa algún equipo eléctrico, pues no se puede importar algo de Europa si tenemos distinta corriente eléctrica. Por ejemplo, los aparatos en Europa son de 220 volts y los de México son de 110 volts. Como hay esa disparidad, puede ser que hubiera problemas a la hora de importarlo. También en los juguetes para niños hay normas de empaque que se tienen que seguir, fumigación de contenedores y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de ello, hay que tener un correcto pago de las contribuciones, de los impuestos, que eso también lo vamos a ver más adelante en el curso. El último tipo de importación que vamos a detenernos más adelantito en la siguiente diapositiva que va a quedar en el siguiente video, son otro tipo de importaciones que a veces no son lo normal. Lo normal es importar los audífonos y que se quedan en el país, y si se importan a Perú, se quedan en Perú. O se importa una obra de arte y se queda en México para siempre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos importar solamente por un tiempo? Por ejemplo, una obra de arte. Yo estoy trabajando en un museo, quiero importar una obra de arte de Van Gogh por 3 meses para mi exposición.
pero yo sé que al final de esos 3 meses esa obra tiene que regresar a Estados Unidos. Esa es una operación especial. ¿Qué pasa si yo soy una maquiladora, solamente pues me ubico en Guatemala y solamente estoy trayendo de India el algodón, de México estoy trayendo hilos, los maquilo en mi país y los voy a reenviar ya como camisetas a Estados Unidos? ¿Cómo se haría esa operación? Eso lo vamos a ver en el siguiente video.